Nos da un enorme gusto recibir el día de hoy al licenciado Juan Velázquez, abogado, uno de los penalistas más reconocidos y relevantes de México y del extranjero. Licenciado, bienvenido. Gracias por acompañarnos, don Juan. Gracias por la invitación, muy amables. Muy gentil, muchas gracias. Don Enrique Quintana, buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches, don Juan Velázquez. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches. Don Víctor Piz, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Saludos, Enrique. Don Juan, bienvenido. Gracias. Gracias a ustedes. Lo hemos convocado, don Juan, para escucharlo, escuchar su experiencia, su conocimiento, su visión, particularmente en torno a un caso que detonó en días recientes, la semana pasada, un poquito antes, la Fiscalía General de la República presentó acusaciones formales en contra del exsecretario de Hacienda y exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso. Particularmente en dos delitos, unos que tienen que ver con índole electoral, presumiblemente, nos han dicho especialistas, tal vez algunos de esos pudieran haber expirado, caducado, y luego otro que es pues totalmente inédito y que es el delito de traición a la patria. Dada la magnitud del delito o lo poco frecuente de una acusación formal de la Fiscalía por esta causa, es que le pedimos nos ayude a comprender y a entender la dimensión, los alcances, el sustento que puede tener esto. Entonces, a lo mejor podríamos arrancar con esto, don Juan. ¿Es inusual utilizar este delito para una acusación de esta naturaleza? Sí, en 50 años que tengo como abogado y defendiendo causas penales, es la primera vez que sé de una acusación y a un mexicano por traición a la patria. Sin embargo, me gustaría comenzar con algo que ustedes mencionaron al principio y que es el delito electoral por el cual a lo mejor se acusa a este señor Videgaray. Un señor Videgaray al que pues no conozco, o sea, no tengo absolutamente nada a favor o en contra de él. Y entonces mis opiniones, pues, para que sean simplemente objetivas y en tanto un punto de vista legal. Los delitos electorales efectivamente prescriben. La persecución penal respecto de los delitos electorales tiene un plazo. Y si en ese plazo no se acusa, entonces la acción penal, la posibilidad para acusarlos, para perseguirlos en los tribunales, se extingue por una figura que se llama prescripción, por el paso del tiempo. Sin embargo, la prescripción de los delitos se interrumpe si se trata de un funcionario público que tiene inmunidad, que tiene lo que se conoce como fuero. Y entonces, si esos delitos se dice que se cometieron o se cometieron en la época electoral que llevó luego a la presidencia al señor Peña Nieto, pues a partir de que se cometieron esos delitos, y suponiendo que se hayan cometido, comenzó a correr el plazo de la prescripción, pero luego se interrumpió respecto de aquellos involucrados o acusados que hubiesen tenido un cargo público y con fuero, lo cual habría sido, me parece, el caso del señor Videgaray por haber sido secretario de Estado, secretario, pues creo que, bueno, de Hacienda y luego no, creo de Relaciones Exteriores, etcétera. Entonces, habría que descontar esos 6 años que el señor Videgaray ocupó ese encargo con fuero del plazo de prescripción porque se habría interrumpido por los motivos que dije. Déjeme precisar esto, licenciado, para entender. Es decir, el reloj de vigencia de ese delito se activa o se desactiva si el señalado está en un cargo público y goza de fuero. ¿Lo entiendo correctamente?
absolutamente bien. Así es. Vamos a suponer que una persona común y corriente, un civil común y corriente, comete un delito y a partir de ese momento comienza a correr el plazo de la prescripción. Un año. Pero corre un año, digamos, antes de que ese señor que cometió el delito ocupe un cargo público como el de secretario de Estado y para que entonces tenga lo que se llama, lo que se conoce como fuero. Durante todo el tiempo de su encargo y durante todo ese tiempo que esté gozando de fuero, el reloj de la prescripción se detiene para que entonces comience a andar, ¿no? Comience a andar o ande nuevamente a partir de que deja el encargo y consecuentemente que deja de tener el fuero. Ese podría ser el caso de este señor Videgaray y de ese delito electoral, y por lo cual no pudiera no haber prescrito. Es correcto, sobre todo si bajo este razonamiento que usted nos explica, licenciado, pues el señor Videgaray fue servidor público, fue funcionario, secretario de Hacienda primero y luego secretario de Relaciones en la mayor parte del sexenio anterior. Cuando deja uno y pasa al otro, hay una renuncia ahí de por medio, se queda como unos, no tengo el dato preciso, pero 8 o 10 meses fuera del gabinete y fuera de un cargo público y luego regresa. Eso quiere decir que durante todo ese tiempo que sirvió como miembro del gabinete, el reloj de la prescripción por el delito electoral se detuvo y se echó a andar después. Enrique Quintana, por favor. Don Juan, ha trascendido que la Fiscalía General de la República presentó ante un juez una solicitud de que se liberara una orden de aprehensión por este conjunto de delitos que referíamos. De acuerdo a lo que conocemos, insisto, solo a lo que conocemos en términos públicos, pareciera que el soporte de dicha acusación estriba en la declaración hecha por el señor Emilio Lozoya, donde el señor Lozoya presentó una acusación donde inculpa a Luis Videgaray de haber usado recursos de procedencia ilícita para financiar una campaña electoral. En términos penales, pensando en lo que recibe el juez para valorar, si solo hubiera el dicho de un testigo, como puede haber sido el caso de Emilio Lozoya, ¿qué tanto sustento, qué tanta fuerza tiene esa acusación como para que el juez acepte liberar la orden de aprehensión, don Juan? Mire, don Enrique, anteriormente nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos exigía que la persona que acusaba fuera digna de fe, es decir, que no fuera un mitómano, alguien que hubiese sido condenado por falsario, etcétera. Una persona digna de fe y para que entonces su imputación tuviera validez legal. Eso se suprimió para promulgar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que le da cabida a esos mal llamados testigos protegidos, que ahora ya más bien se llaman testigos colaboradores o testigos eficientes. No protegidos, no testigos protegidos, porque yo diría que un testigo protegido es un tercero ajeno a los hechos, que los presencia un homicidio, pero pues no quiere declarar porque no vaya a ser que también lo maten. No, diría el Estado, porque a ti como testigo te vamos a proteger. Estos testigos colaboradores o testigos eficientes se copiaron de la legislación norteamericana y de una ley que allá se promulgó hace mucho tiempo para perseguir, poder enjuiciar, condenar sobre todo a las bandas criminales, a las bandas de mafiosos, con el argumento de que se requiere de un diablo menor que haya estado en el infierno presenciando, participando en los crímenes, en los pecados del diablo mayor,
que por eso le consten y que por eso entonces pueda atestiguar en contra de ese diablo mayor. Eso se trajo a México primero con esa ley y ahora con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite unos llamados criterios de oportunidad. El criterio de oportunidad que consiste en que si un implicado en un delito declara eficientemente para que ese delito se investigue y se persiga en un tribunal y se castigue, a ese colaborador se le deje sin castigo porque la acción penal para perseguirlo se extingue precisamente por su colaboración y en tanto que acuda al juicio, en tanto que sea, como digo, un colaborador eficiente. El problema es que ahora todo el mundo pretende ser colaborador eficiente con tal de que no se le castigue. Bueno, qué bueno que eso sea, pero no nada más por su dicho, sino porque su dicho tiene que estar corroborado por otros elementos de prueba que lo hagan verosímil. En el caso del señor Lozoya, con el que tampoco tengo que ver, pero sí por otros motivos, me consta que hay dichos de él que no se pueden comprobar, porque esos dichos tendrían que ser corroborados por personas que él menciona, pero, ay, qué curioso, esas personas ya fallecieron. Entonces, quizás muchos de esos dichos no sean los suficientes como para simplemente iniciar un procedimiento en contra de alguno, un procedimiento penal, y menos todavía para condenarlo como responsable de un delito y a una pena de prisión. Muy interesante, licenciado, porque esto lo que quiere decir así en lenguaje ya no es que no basta con que lo diga, no basta con que lo declare y acuse o señale. Ahora hay que probarlo con elementos de evidencia, corríjame. Absolutamente. Yo he tenido la oportunidad de leer algunos de esos testimonios de testigos protegidos, entre comillas, y vertidos ante autoridades norteamericanas que son absolutamente inverosímiles, que a lo mejor un extranjero, alguien no familiarizado con nuestro, digamos, ambiente, pues los pudiera creer. Como por ejemplo, que un día en una casa se estaba torturando a ese agente de la DEA, Camarena, y que en esa casa estaban presentes el secretario de Gobernación, el Procurador General de la República y el secretario de la Defensa Nacional. Que, bueno, a lo mejor voy a inventar y sin conceder que estuvieran de alguna manera involucrados, pero involucrados al grado de estar presentes y en esa casa como si fuera una junta de gabinete presenciando la tortura y la muerte de esa gente, pues es un absurdo. Otro ejemplo de uno que dijo, yo soy un chofer de tal capo, de un narcotraficante. Y un día, como chofer, presencié que mi jefe, el gran capo, se reunía con el presidente de la República, fulano de tal, y acordaban que por cada tonelada de droga o no sé qué, le pagaban $10,000, por decir. Bueno, un día mi jefe mafioso me dijo, a ver, lleva esta maleta de dinero y dásela al presidente de México. Llegué a Los Pinos, le hablaron al presidente, el presidente bajó, el presidente abrió la cajuela de su limusina negra y ahí yo le deposité la maleta con dinero. Oiga, es decir, cosas que si vive uno en México y conoce la realidad de México, pues resultan absolutamente inverosímiles, absurdas, ridículas. Bueno, pues con esos testigos protegidos se persigue muchas veces a la gente y por los dichos de esos testigos protegidos a la gente se le condena a veces a cadena perpetua. Un absurdo, un horror. Y sin evidencia, don Juan. Ya hablaremos más tarde de ese caso, pero yo tengo la intuición, puedo estar equivocado porque no conozco los legajos ni las acusaciones, que testigos protegidos en los juicios de Nueva York en torno al Chapo Guzmán
son los que han inculpado al general Cienfuegos por dichos de testigos sin que tampoco tengamos evidencia clara. Pero vamos a dejarlo ahí. Enrique, perdón, regreso contigo para darle seguimiento a esto. El hecho de que haya acusaciones sobre la base de dichos haría que no prosperaran. Hay un elemento adicional hasta donde sabemos el acusado, Luis Videgaray, no se encuentra en México, sino se encuentra residiendo con una actividad académica en los Estados Unidos. El criterio para que eventualmente la autoridad mexicana solicitara una extradición es que los delitos pudieran equipararse en las dos naciones. Por lo que usted conoce, ¿sería factible, prosperaría una solicitud de extradición de, en este caso, un mexicano sobre la base de las acusaciones que conocemos por parte del señor Lozoya, don Juan? Si fueran los puros dichos del señor Lozoya sin corroboración alguna, me parece que no. Por otro lado, esos delitos que se le imputan al señor Videgaray, me parece que sí serían delito, tanto en México como en los Estados Unidos de América, porque al final de cuentas se refieren a delitos de corrupción, cohechos, dineros dados a funcionarios públicos. Y efectivamente, don Enrique, los tratados de extradición exigen condiciones para que una extradición se declare procedente, y uno de esos requisitos es que el delito por el que se pide la extradición sea delito en el país de la extradición, pero lo sea también en el país al que se le pide la extradición. Por lo que ya dije, me parece que los delitos sí cumplieran con ese requisito de dualidad. Incluso, don Juan, el de traición a la patria. Bueno, a ver. En los Estados Unidos, obviamente, hay delitos de traición a la patria. Yo diría que en todos los países del mundo hay delitos de traición a la patria. Pero. Comencé diciendo que en 50 años que tengo ya de abogado recibido y defendiendo juicios penales, nunca he visto que en México se acuse a algún mexicano por traición a la patria. Bueno, estamos hablando de la época moderna y bueno, no tan moderna, digamos, de esos 50 años para acá. Ese delito de traición a la patria está contemplado en el Código Penal Federal, en el capítulo de delitos contra la seguridad de la nación, como por ejemplo espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo, es decir, delitos que, insisto, y como dice el título del Código Penal Federal, sean contra la seguridad de la nación. El delito de traición a la patria, dice el Código Penal Federal, se comete por quien lleva a cabo actos contra la independencia, la soberanía o la integridad de la nación con la finalidad de someterla a personas, grupos o gobiernos extranjeros. No conozco la acusación esa de traición a la patria en contra del señor Videgaray, pero supongo que quien la formuló, el fiscal encargado de la investigación y que la formuló, la haya armado diciendo que probablemente el señor Videgaray, como secretario de Hacienda, llevó a cabo actos contra la soberanía de la nación, en tanto que tratados comerciales o algo así por el estilo sometieron a personas o grupos extranjeros esa soberanía nacional. Pero ese argumento me parecería, si es que es, como muy débil, porque al final de cuentas estaríamos hablando de actos de comercio, tratados comerciales, que si en su caso y como secretario de Hacienda el señor Videgaray celebró,
pues no habría sido nada más porque sí, habrían tenido que ser aprobados pues por un Congreso de la Unión, en tanto leyes que le permitieran celebrar a cabo esos tratados. Bueno, es decir, tan no me parece que ese delito se hubiese dado, que entiendo que en estos días pasados la Fiscalía General de la República hubiese retirado esa acusación del juez y para rehacerla, probablemente ya no para volverla a presentar, sino para acusar, pero por otros delitos que no fuesen ese de soberanía, perdón, de traición a la patria en contra de la soberanía nacional. Sí, se entiende, don Juan. Suena así desproporcionado, pero creo que ahí está un poco el quid del asunto. Yo no sé si la Fiscalía ya corrigió a estas alturas, pero el tema es, después de escucharlo, pareciera como que quisieron acomodar esta hipotética, no comprobada desde mi punto de vista, pero que se compruebe en el juicio, relación con esta empresa extranjera Odebrecht como un acto de traición. Yo no sé si un juez lo consideraría válido o no, pero déjenos hacer una pausa aquí, don Juan, y regresamos a continuar con este análisis y esta reflexión y por supuesto con el maestro Piz. Volvemos. Informar con una visión social es lo más importante, lo que nos afecta, nos duele y nos conmueve. Conmigo encontrarás la información más importante y habrá siempre un espacio para que tu voz sea escuchada. A las 20 con Sofía Villalobos, de lunes a viernes, 8 de la noche. El financiero Bloomberg, información con poder. Estamos de regreso con el licenciado Juan Velázquez, penalista destacado en nuestro país, para analizar estos cargos y estas acusaciones de la Fiscalía General de la República. Víctor Piz, por favor, adelante. Gracias, Leonardo. En su denuncia, el señor Lozoya señala actos ilegales o ilegítimos contra 17 personas, incluidos 3 expresidentes, sin que hasta ahora pues haya aportado documentación probatoria. Podría ser un engaño, ¿no? Es una primera pregunta. Yo creo que la siguiente pregunta es si no se está abusando de esta figura del criterio de oportunidad. A ese criterio que se acogió el señor Lozoya hay que señalar también el caso reciente del señor Emilio Cebadúa respecto del juicio de la señora Rosario Robles. Esto pues obviamente para librar una condena por señalar a otros exfuncionarios. Pareciera que se está institucionalizando esta figura, entre comillas, como decía usted, de testigo protegido, pero a la mexicana ya nos aclara, es un testigo colaborador o testigo eficiente. Pareciera que hay pues un abuso de esta figura, sobre todo en casos públicos, en casos muy mediáticos, ¿no, don Juan? Pues a ver, mire usted, algunos de los dichos del señor Lozoya y en contra de expresidentes, pues no me parece que sean delictivos. Por ejemplo, dice que uno de ellos le habló por teléfono para recomendarle a su hijo que tenía una empresa. Ese expresidente ya era expresidente, no puede hablarse de un tráfico de influencia porque pues teóricamente ya no la tenía, y pues a mí me parece que hubiese sido natural que en una de esas le hubiera hablado a un amigo para recomendarle al hijo que tenía una empresa y para que si se cumplían con los requisitos legales, pues a lo mejor le otorgaran algún contrato a esa empresa. Es decir, no todo lo que el señor Lozoya dice, o por lo menos lo que yo he sabido que dice por los medios, constituye delitos, aunque sí a lo mejor son cuestiones escandalosas. Pero esta figura ahora de colaborador eficiente que admite nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, pues sí vemos que se presta para que entonces cualquier segundo haga lo que sea
y para que después trate de salir bien librado, simplemente imputándole la responsabilidad al superior. No podría decir que es un abuso, pues, porque al final de cuentas la ley lo prevé. Justamente el espíritu de la ley es que esos menores declaren en contra de los mayores para que al final de cuentas se castigue a esos mayormente responsables. Lo que sí es que ahora, como los hongos, están surgiendo esos colaboradores eficientes y obviamente porque buscan un beneficio, el beneficio que la propia ley prevé de que la acción penal en contra de esos colaboradores eficientes se extinga, es decir, de que a ellos ya no se les pueda perseguir. Muy claro, don Juan. Enrique, por favor. Don Juan, aprovechando la referencia que hizo Víctor al caso de la señora Robles y tomando en cuenta su propia experiencia, hay una polémica muy vasta ya desde hace meses a propósito de si los delitos de los que se ha estado acusando, esta semana se agregó otra acusación, pero en el pasado, pues el delito era aparentemente menor del que se acusaba a la señora Robles de tener una documentación falsa, una presunta licencia. Ha ganado diferentes amparos y la autoridad judicial no ha permitido que enfrente el proceso en libertad. Por lo que usted conoce de ese caso, ¿está actuando correctamente la autoridad judicial o, como algunos plantean, hay un abuso al retenerla en prisión, dando la apariencia de una venganza política en lugar de un proceso penal limpio, sin sospecha? ¿Cuál es su opinión a este respecto? Sí, mire, don Enrique. En tanto nuestro nuevo sistema de enjuiciamiento penal se pretende que sean muy pocos los delitos que obliguen a prisión preventiva oficiosa, es decir, una prisión que el juez de oficio decreta para que la persona esté privada de su libertad durante el juicio y no huya. Hay otros delitos en los que el Ministerio Público, el fiscal, puede pedir prisión preventiva justificada en tanto que haya el temor fundado de que la persona se escape o de que quedando libre, pues siga cometiendo delitos, de que represente un peligro para la sociedad. En el caso, me parece, sin conocerlo bien, porque bueno, tampoco ni siquiera conozco a la señora Robles, que a la señora Robles se le decretó prisión preventiva justificada, me parece, insisto, sin conocer el caso, sin justificación, porque la señora Robles, pues es una señora que tiene su domicilio en México, que podría no representar un peligro de fuga, ni un peligro para la sociedad, en tanto que cometiera mayormente delitos, o en fin. Pero el señor juez opinó lo contrario, de que podía la señora Robles huir, en tanto que no justificó debidamente su domicilio en la Ciudad de México. Me parece que eso es. Pero sí, mi opinión personal es la de que la señora Robles debiera de enfrentar su proceso en libertad, bajo caución, firmando cada semana, con unos grilletes de esos de localización o etcétera, pero no necesariamente presa. Se le acusa de la estafa maestra y de miles de millones de pesos de daño al erario. Bueno, hay que recordar que en los Estados Unidos se cometió el fraude más grande en toda la historia, el fraude financiero, por parte de un señor Madoff, y que durante su juicio, y durante 2 años antes del juicio, el señor Madoff enfrentó su
su enjuiciamiento, vamos a decir, en libertad, para que luego se le condenara a cadena perpetua y entonces ya ingresara a prisión. Esa sería la idea aquí en México, que mientras que una persona es acusada y presumida inocente, no se le encarcele, a menos que sea un delito de prisión oficiosa o que verdaderamente se justifique ese aprisionamiento para que la persona no huya o, si queda libre, no represente un peligro para la sociedad. Esos dos supuestos me parece que en el caso de la señora Robles no se den y de que por ese motivo la señora Robles debiera de enfrentar su proceso en libertad provisional. Y además se trata pues de un delito menor, don Juan, que se acreditó hipotéticamente con documentación falsa. Yo coincido con usted, debiera enfrentar su proceso en libertad. Aunque aquí creo que hay que aclarar lo siguiente, que se dijo que la falsedad consistía en el acreditamiento de su domicilio en tanto una licencia que se dijo falsa. El delito por el que se le está enjuiciando, sí es un delito muy serio, porque se dice que a través de esa estafa maestra se quebrantó al erario, al erario nacional por miles de millones. Bueno, está bien, a lo mejor sí, que la señora enfrentara su proceso en libertad provisional y si se acreditara su responsabilidad en ese delito, pues entonces sí que se le condenara. Y yo aseguraría que la condena sería muy severa porque precisamente estaríamos hablando de miles de millones. Pero aquí no se trata tanto de que si el delito o no el delito, sino de que si la señora huiría o no huiría, enfrentaría su proceso y en tanto un domicilio que tuviera en la Ciudad de México. Enrique, adelante. En esta revisión que estamos haciendo, don Juan, usted ha hablado de otro caso penal que se está llevando en los Estados Unidos, el de el general Cienfuegos. Y usted ha señalado que por lo que conoce, por lo que ha visto, por su propia experiencia, percibe que la acusación en contra del general Cienfuegos carece de sustento y de hechos lógicos. Es decir, si el general sabía que tenía, como decimos coloquialmente, una cola que le pisaran, pues era realmente imposible que viajara en un trayecto familiar, en un viaje familiar a los Estados Unidos, conociendo el riesgo de una detención. ¿Cuál es su impresión hasta este momento de este proceso? Esta semana el general se declaró no culpable y bueno, ahora sigue todo el procedimiento en el tribunal allá en el estado de Nueva York. ¿Cuál es su visión, don Juan? Sí, don Enrique, mire usted. Yo conozco personalmente al general Cienfuegos desde hace 20 años. Y todos los que lo conocen y desde que ingresó al colegio militar y fueron entonces sus compañeros en toda esa carrera militar de 54 años, meten las manos al fuego por él. Pero además, la acusación, así como se dice, es verdaderamente ridícula, no tiene sentido alguno. El general Cienfuegos, y como secretario de la Defensa Nacional, protegió al H2, que era un delincuente, un narcotraficante menor local en Nayarit, particularmente en Tepic, Nayarit. Se dice que el señor Genaro García Luna, como secretario de Seguridad Pública, protegió al cártel más importante, que era el del señor Chapo, el secretario de Seguridad Pública, un policía. Pero que en cambio el secretario de la Defensa Nacional, y siendo secretario de la Defensa Nacional, protegió a ese, por decirlo de alguna manera, segundón. Pero además que la Secretaría de Marina abatió
en un operativo que se llevó a cabo allá en Tepic, en Nayarit. Pero además, la Secretaría de Marina en ese operativo, apoyada por elementos del Ejército Mexicano. Y entonces, ¿cómo? La Secretaría de la Defensa Nacional practicó, entiendo, porque se publicó, una auditoría de toda la gestión del general Cienfuegos, para que el general Cienfuegos saliera absolutamente limpio. Si un secretario de la Defensa Nacional hubiese protegido a ese segundo o a un primero, pues yo supongo que habría sido a cambio de algo, a cambio de dinero. La fortuna total del general Cienfuegos, después de 54 años de servicio público, es de alrededor de 16 millones de pesos. Es una manera de vivir modesta, tan modesta que lo que ofreció y que fue todo su patrimonio alcanzaba apenas a $750,000. Si el secretario o cualquier otro funcionario público, pero bueno, en este caso, se hubiese querido enriquecer en un sexenio en el que el señor presidente de entonces, Peña Nieto, le abrió las arcas públicas a las Fuerzas Armadas, como nunca. Pudieron reconstruir todo el sistema de salud, demolieron hospitales, construyeron otros, bases operativas, cuarteles, campos deportivos, unidades habitacionales, miles de millones de dólares para la compra de aviones, de equipamientos, etcétera. No, a lo mejor, y hablando de corrupción, se hubiese podido conseguir ahí un proveedor que le hubiese dado una comisión o algo, la acusación no tiene sentido alguno. Pero déjeme decirle esto. La Sedena, por motivos históricos, la invasión norteamericana del 47, luego la de Veracruz en 29, etcétera, 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 le tiene resabio a los soldados, vamos a decirlo así, más bien a las autoridades norteamericanas, particularmente a las de la DEA. Es poco común que la Defensa Nacional coopere con las autoridades de la DEA. Y entonces ahora yo me quiero preguntar, ¿qué autoridad, la que sea, no cooperará con esas autoridades de la DEA si se expone a que el día de mañana que vaya a Disneylandia con sus nietos, lo detengan por una acusación que no tiene ni pies ni cabeza? Y en el caso del general Cienfuegos, yo dije lo que es absolutamente procedente, legalmente procedente, y en lo que ya muchos conocedores del derecho, catedráticos, doctores, etcétera, me han secundado sin que yo se los haya pedido. El gobierno de México debe de pedir la extradición del general Cienfuegos, porque el Código Penal Federal dice, es delito federal el que se inicia en México y se consuma en otro país, o viceversa. Y es delito federal un delito contra la salud. Si se dice que ese delito federal se cometió en México y para que luego se consumara allá, México es el competente para enjuiciar ese delito federal. Al general Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, por el bien de la Sedena, de las Fuerzas Armadas y por el bien de la soberanía de México, se le debiera de pedir la extradición aquí a México para que aquí en México no se le recibiera con mariachis o como héroe. No. Para que se le llevara a la prisión militar y para que el fuero civil militar lo enjuiciara. Quiere decir, los tribunales federales dependientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque por el acotamiento al fuero de guerra en tanto tratados internacionales y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos los delitos que cometan los militares, pero que no tengan conexión, relación directa con la disciplina militar, deben de ser enjuiciados por las autoridades civiles federales. Nosotros los mexicanos debemos demostrar que somos los capaces para enjuiciar y en nuestro país al general Cienfuegos.
Pues me suena igualmente inverosímil, don Juan, después de que hace esta reflexión del cargo que alcanzó, de su antigüedad en las Fuerzas Armadas, del prestigio y reputación que tenía con otros compañeros y colegas de su generación, pues resulta inverosímil. Y cuando uno cruza eso con sus cuentas, como decía usted, o con su patrimonio neto, pues tampoco hace sentido. Déjenos aquí hacer una nueva pausa, don Juan, y regresamos de inmediato, por favor. Estamos de regreso, muchas gracias. Don Víctor Piz, adelante, por favor. Gracias, Leonardo. Quisiera regresar al tema de los delitos electorales, porque hay otro caso, ¿no? Es el caso del señor Pío López Obrador. Y la pregunta que le quiero hacer a don Juan Velázquez, conocer su opinión en este caso, es si se está aplicando la ley como se debe. Esta semana se dio a conocer que el señor Pío López Obrador habría pedido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación frenar la investigación del INE por haber prescrito el presunto delito. Esto lo muestra, pues tratando no solo de que no se esclarezca el asunto y su inocencia, sino también de que se poner un obstáculo a la justicia. No sé cuál sea su opinión sobre este caso, don Juan. Pues mire, si el delito realmente, la acción, la posibilidad de perseguir el delito ya prescribió por el transcurso del tiempo, pues sí sería procedente que la persona a la que se le imputa ese delito pues pida la prescripción, porque sería inútil llevar a cabo una investigación respecto de algo que estuviera prescrito. Sería inútil tratar de, digamos, atender a un paciente, si ese paciente, pues ya, médicamente a un paciente, si ese paciente ya hubiese fallecido. Si eso fuera, pues sería natural que el señor lo solicitara. Ahora el tema es el de ver qué es lo que las autoridades resuelven respecto de esa prescripción, si sí o si no. Pero bueno, habría que analizar, insisto, el tema de la prescripción. Es obvio, perdón la insistencia, es obvio que en un hospital, pues un médico pida que ya no se siga atendiendo, malgastando dinero, etcétera, a un paciente, pues como dije, si ese paciente ya falleció y bueno, pues ahora sí, ya qué se puede hacer. Yo digo que respecto de eso hay que esperar a la resolución del Tribunal Electoral o del INE o no sé, de a quién se lo haya pedido este señor Pío. Pero pues que a veces en México hay un doble rasero para medir las cosas, pues sí, a veces las hay. Sí, a veces las hay. Es una desfortuna. Pero a ver, este punto, don Juan, que aborda usted, el del doble rasero y que señala, pareciera que el gobierno está actuando en esta naturaleza más por razones políticas que judiciales. Y vuelvo, ya mencionamos el caso de Rosario, mencionamos el caso de Luis Videgaray, también el del general Cienfuegos, pero como que no está sólida la evidencia de inculpar. Cada caso es distinto y su naturaleza es diferente, pero pues ya llama la atención este tema de traición a la patria. Usted daba el dato histórico, en más de 50 años de ejercicio profesional no lo había visto nunca. Yo creo que desde la independencia, o yo no sé si en la reforma a lo mejor se habrá acusado a algunos franceses invasores o algunos mexicanos, aquellos mexicanos conservadores, Mejía y Miramón, que le fueron a ofrecer el trono a Maximiliano, pudiera alugar el delito de traición a la patria, pero pues en tiempos recientes me suena totalmente desproporcionado. No sé, don Juan, y me atrevería a especular si por este tema de la vigencia de los delitos electorales, que habrá que, como usted decía, hacer la cuenta del reloj
preciso en el caso del señor Videgaray, como existe la posibilidad de que hayan prescrito, se pensó en un delito que no prescribe, porque entiendo que traición a la patria es un delito de estos que son para siempre, ¿no es cierto? Que no prescriben. ¿Estoy en lo correcto? No. Mire, a partir del 2002, a ver, la regla anteriormente era que todos los delitos prescribían, aún el más grave de los delitos, que es el de homicidio. Y para eso se sumaban el término mínimo y máximo de la pena y se dividía entre dos. Por ejemplo, en el caso de traición a la patria, el delito se castiga con una pena mínima de 5 años, la máxima de 40. 45 años divididos entre 2 y lo que resultara es el término de prescripción. Y haciendo una, digamos, retrospectiva histórica, sí, efectivamente, a los generales Miramón, Mejía y ahí en el Cerro de las Campanas, pues se les fusiló y entiendo que por traición a la patria, pero bueno, estamos hablando de los años de 1850 y tantos. Bueno, no las épocas recientes. A partir del 2002 se celebraron tratados internacionales para volver ciertos delitos, los delitos de lesa humanidad, los delitos contra la humanidad, por ejemplo, genocidio y otros, imprescriptibles. Esos, que además esa imprescriptibilidad no podría aplicarse retroactivamente a delitos cometidos antes, claro, porque pues, la ley penal no se puede aplicar retroactivamente en perjuicio, en beneficio sí, en perjuicio no. Porque luego he visto que algunos, y con motivo de lo del 68, en lo que se acusó por genocidio, dicen, no, vamos otra vez a acusar a los responsables de esos hechos, porque al final de cuentas el genocidio, delito de lesa humanidad, no prescribe. Efectivamente, no prescribe a partir del 2002, pero sí prescribió todo lo de antes. Bueno, el delito de traición a la patria sí prescribiría en ese término medio aritmético, que bueno, obviamente no habría transcurrido, porque si le están atribuyendo al señor Videgaray delitos cometidos durante su gestión como secretario de Hacienda, pues eso fue apenas de unos pocos años atrás. Mire, hay algo que me gustaría decir, porque es de justicia, y que a mí me da confianza. Yo en mis 50 años de abogado defensor, nunca he padecido la historia de un juez que me haya pedido algo. Y como nunca me han pedido algo, nunca he dado algo y la verdad, no sabría ni cómo dar. Y siempre que he tenido la razón, esa razón me la han concedido, aún en asuntos de un altísimo perfil, por decir, políticos. Bueno, yo le tengo al Poder Judicial de la Federación la mayor de las confianzas, porque cada quien habla como le ha ido en la feria, y en esa feria de la Administración de Justicia a mí me ha ido bien. Ahora, sí he padecido fiscalías absolutamente abyectas, entregadas al jefe, que es el presidente, que en su época nombraba y destituía a los procuradores. Persecuciones absurdas, sin ton ni son, que luego el Poder Judicial de la Federación se encargaba de enmendar. Pero en este caso hay que recordar que tenemos una fiscalía autónoma y con un fiscal general inamovible. Yo a Alejandro Gertz lo conozco desde que yo era jovencito. Él tiene 10 años más que yo, porque su papá y mi papá ingresaron juntos al colegio militar y después, tiempo después, se hicieron abogados y mantuvieron la amistad, estrecha amistad, aunque gente nacida en los 1890, nunca oí que se hablaran de tú. Mi papá siempre le hablaba de usted y el papá de Alejandro siempre le hablaba de usted a mi papá, pero los matrimonios, doña Mercedes, la mamá, ellos fueron siempre los muy buenos amigos de mis papás.
y por eso conocí a Federico, el hermano mayor, ya fallecido, y a Alejandro. A Alejandro lo conozco absolutamente bien. Y lo que yo sé de Alejandro es que es una gente de una muy buena posición económica, a la que nunca le ha importado el dinero, que es una gente a la que tampoco nunca le ha importado la política, ni quedar bien con alguien. Alejandro Gertz es una gente absolutamente inflexible, digamos, derecha, independiente, honrada, competente, con doctorados, estudios y con la experiencia de haber sido ya funcionario de la Procuraduría General de la entonces Procuraduría General de la República. Ante todas estas ocurrencias y persecuciones y dislates y cosas que ahora vivimos, a mí como abogado, las dos cosas, insisto, que me tranquilizan son la primera, de una Fiscalía General encargada de perseguir, pero con ese fiscal, y de un Poder Judicial de la Federación encargado de enjuiciar, pero con esa Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy claro, y yo le agradezco mucho, don Juan, que exprese todo esto porque es importante tener una perspectiva clara, pero ahora que lo mencionó usted, a pesar del contraste de la persona que ejerce el cargo y que es el funcionario a la cabeza y de todas las cualidades que usted le adjudica, esta fiscalía independiente o algunos dicen pseudo independiente, ¿está sometida al poder presidencial, don Juan? No lo creo. No lo creo. Es decir, sí entiendo, a ver, y voy a poner, yo diría que no, por el conocimiento que tengo de Gertz, y pondría otro ejemplo todavía más claro, el de los señores ministros que llegaron a hacerlo, propuestos en las ternas por el presidente. Llegaron a ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en algunos de los casos importantes le han negado la razón al Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque Gertz y esos ministros, como por ejemplo Juan Carrancay, en fin, pues tienen un prestigio propio, Juan González Carrancay, tienen un prestigio propio, lo van a exponer volviéndose abyectos al Poder Ejecutivo, pero luego además, ¿a cambio de qué? Bueno, a cambio de que no me vayan a cesar. Al fiscal general el presidente no lo puede cesar y a los ministros de la Corte tampoco. Entonces, sacrificar su prestigio a cambio de algo, a mí me parece que no, me parece. Correcto, don Juan. Estamos en los minutos finales. Don Enrique, por favor, si quiere comentarios finales. Una cosa es Alejandro Gertz y otra cosa es el Poder Judicial, donde hay multitud de funcionarios, jueces, magistrados. ¿Cuál es finalmente, por mi parte, cuál es su opinión del Poder Judicial que hoy tenemos? Señala usted, don Juan, que le ha ido bien, pero en términos de capacidades, en términos de el conocimiento de este nuevo sistema de justicia que tenemos, ¿cuál sería la calificación, pongámonos como maestro, como académico, cuál sería la calificación que le daría a esta estructura? Mire usted, es una estructura de, digamos, de toda la vida, bueno, desde cuando el presidente Juárez, es una estructura que cada vez se ha ido consolidando más, es una estructura que exige de sus integrantes cada vez mayor preparación, honradez, sujeta a controles y luego, bueno, como todas las instituciones integradas por humanos, que pues desafortunadamente somos falibles y caemos en tentaciones. Pero, insisto, yo al Poder Judicial de la Federación, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le tengo la mayor consideración en tanto lo que yo durante 50 años he vivido. Yo, a ese Poder Judicial Federal lo calificaría con 10.
Gracias, don Juan. Don Víctor Piz, por favor. Sí, nada más preguntarle a don Juan si coincide con quienes creen o piensan que de la forma en que se resuelva el asunto Lozoya, todo este caso Odebrecht, dependerá en gran medida la credibilidad en el combate a la corrupción, particularmente en campañas electorales, ante pues el riesgo que ven algunos de que la aplicación de la ley se esté de alguna manera mezclando con ideologías. No sé cuál sea su opinión. La aplicación de la ley siempre se ha mezclado, muchas veces, se ha mezclado con la politiquería. Pero al final de cuentas, esa politiquería queda reducida a la nada en tanto los fallos del Poder Judicial, en este caso de la Federación. Y eso, insisto, lo digo por experiencia, porque me ha tocado defender, igual que otros muchos abogados, casos de un altísimo perfil político en los que se ha pretendido políticamente, por razones políticas, motivos políticos, condenar a mis defendidos sin razón y por lo cual han sido siempre absueltos. Muy bien, don Juan. Hijo, tenemos muchos más temas, se nos acaba el tiempo. Me gustaría convocar una segunda parte, don Juan, si su agenda nos lo permite. Tengo esta preocupación de si este testigo colaborador o testigo eficiente no enturbia un poco el proceso, porque pues está haciendo una operación de intercambio mercantil. Yo les doy lo que ustedes quieren, a cambio me dan a mí o me disminuyen la pena, la que presumiblemente pudiera estar condenado, o me exoneran. Y eso, yo sé, usted lo citó claro, viene de la justicia americana, aquellas figuras que tienen allá de los testigos protegidos, pero sería valiosísima una reflexión en este sentido, porque lo que enfrentamos hoy con este señor Lozoya en su casa, acusando y señalando, cuando hay evidencias de que él cometió una serie de delitos, no sé si no desvía el proceso. Es decir, y pienso también de aquellos testigos en Estados Unidos acusando al general Cienfuegos o algunos otros de los que se han mencionado. ¿Qué diría usted de esto brevemente, don Juan? Déjeme hacer una última reflexión respecto de lo siguiente. Anteriormente, la característica que la ley exigía para darle validez a un testigo era el no haber sido sobornado. Ahora estamos en presencia de testigos sobornados, en tanto esos beneficios de la ley, el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla, en tanto los llamados criterios de oportunidad. ¿Qué clase de confianza se le puede dar a una persona que ha sido sobornada? Ninguna. Don Juan Velázquez, le agradezco profundamente. Buscaremos más tiempo y oportunidad para seguir profundizando en este sentido. Le agradezco los conceptos vertidos en el programa y la claridad con la que nos ayuda a entender los procesos. Muchísimas gracias, don Juan. A ustedes tres, muchísimas gracias por la invitación a su importantísimo programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, don Víctor Piz. Gracias, buenas noches. Don Enrique Quintana, gracias, buenas noches. Y nos vamos, nos despedimos. Aquí La Silla Roja puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias. Él es Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y hoy acusado por la Corte de Nueva York con 4 cargos: fabricación, distribución e